¿Cómo andan ustedes? Yo ando muy bien y encantado en conocer estos temas tan importantes que nos están llevando a la reflexión, nos están llevando a recuperar aquellos valores que se están desapareciendo por causa de la industrialización en las ciudades, que están absorbiendo a las comunidades desde ya hace varias décadas. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. YouTube, Juan Guillermo Guerrero Méndez. Vamos a continuar con el tema de la migración de los campesinos y las etnias en las grandes urbes en América Latina y evaluando ese fenómeno que ha pasado en donde la familia se ha transfigurado y ha cambiado todos los conceptos. Así que en muchas oportunidades nos deslumbramos de tan precaria situación. Los cambios culturales y las familias rurales pues han sufrido las transformaciones que han venido ocurriendo en las familias rurales, no solamente el reflejo de cambios en la actividad económica, sino también de la combinación de estos con transformaciones de los patrones culturales predominantes en la región latinoamericana. Se puede argumentar que la forma en que se articulan estos dos procesos explican los comportamientos familiares. Entre los principales cambios en el ámbito cultural se puede mencionar, primero, mayor secularización de las sociedades rurales y cambios en los mensajes transmitidos por las iglesias en cuanto al papel y obligación de las familias. Y por el otro lado, la Iglesia Católica cambió sus tradiciones como ejes de intervención como garante de la concepción patriarcal y reproductiva de la familia por mensajes de compromiso social. Y por otro lado, aparecieron nuevas denominaciones religiosas con otros mensajes sobre la familia, el rol de sus miembros y la responsabilidad conyugal, cambiando el contenido de los mensajes tradicionales. Segundo, la valorización creciente de la educación como mecanismo de realización personal y de movilidad social. Ello fue en buena parte uno de los efectos de la expansión del sistema educativo en las zonas rurales, así como de las nuevas demandas originadas por la modernización de la agricultura. A pesar de los déficits educativos en las zonas rurales, la escuela, el profesor y las organizaciones de padres de familia comenzaron a influir fuertemente, y ello impulsó la transformación de las concepciones culturales de la niñez y de la juventud. La ampliación como tercer punto en esos cambios considerable de la cultura de consumo de las zonas rurales, en buena parte inducida por los medios de comunicación social. El acceso a la radio y a la televisión acercaron la cultura urbana a las áreas rurales y difundieron el consumo de nuevos artículos no producidos localmente. Cuarto, el cuidado de la salud como efecto de la ampliación de los sistemas de cobertura de salud. Ello ha apuntado a modificar considerablemente las concepciones de salud y enfermedad, lo que fortalece la idea de que existe cierta posibilidad de planificar la familia. Quinto, la expansión de nuevas identidades como las de carácter étnico y de género en las zonas rurales, que implican la autovaloración de las personas como sujetos activos capaces de modificar situaciones prevalecientes. Sexto, la incorporación activa de los campesinos al voto y a la participación política que generan un sentido de pertenencia a conglomerados sociales mayores. La competencia interpartidaria por el voto rural asigna a los individuos una capacidad de decisión y elección. Séptimo, la presencia masiva de nuevas instituciones en el campo con una amplia oferta de servicios y prestaciones que transmiten nuevos valores culturales. La capacitación dirigida a diversos grupos de edades, género, etnias, entre otros, introduce nuevos valores y conocimientos. Octavo, la profundización de la monetarización de la economía campesina y el impacto de los problemas económicos nacionales como la inflación
y el cambio de los procesos relativos y de los costos ha implicado también la aplicación de la aritmética y de la necesidad de tener una planificación económica más cuidadosa. Todos estos cambios no van ocurriendo en la misma forma ni con la misma amplitud en todas las zonas rurales de América Latina. Tampoco en todos los países se han presentado de manera simultánea. Ello hace, entre otras cosas, que sus efectos en las familias rurales sean diversos, aun cuando expliquen las tendencias generales descritas más arriba. Asimismo, su repercusión será mayor o menor dependiendo de la fuerza de las culturas tradicionales de la región. Estudios recientes destacan que las transformaciones en la fertilidad de las familias rurales siguen patrones diversos, por lo menos en Argentina o Chile, respecto de los que se observan en Ecuador y Guatemala o Perú, son pero con muchas diferencias. Muchos de estos cambios pueden variar en cuanto a velocidad y ritmo, dependiendo del debilitamiento de los sistemas públicos de salud, educación, protección social y apoyo productivo ocurriendo en diferentes regiones como efecto de las políticas de ajustes económicos y de reducción del Estado. La paradoja es que las familias tienen bajo su responsabilidad la misión de asumir los cambios señalados, sin contar por ello con apoyo institucional. Las familias rurales de manera latina no solo están abiertas a las transformaciones, sino que hoy son portadoras activas de estas. Hagamos unas consideraciones finales y unas recomendaciones sobre el tema. Una característica generalizada de las familias rurales es que son pobres, sea cual sea el índice de medición utilizado. Los países multiétnicos y pluriculturales se caracterizan por tener un importante número de familias campesinas rurales. Gran parte de las familias rurales pues son campesinas con tradiciones culturales propias que no forman parte del universo institucional reconocido oficialmente. Sin embargo, surgen con fuerza nuevos tipos de familia rural vinculados al trabajo de manera inestable. Estamos haciendo el análisis de los años 60, 70 y 80 para tener en cuenta que también hoy en el 2010 pues ya ha cambiado muchas cosas. Entonces lo anterior pues se expresa en un sistema estratificacional caracterizado por una estrecha correlación entre los indicadores socioeconómicos y culturales que operan negativamente en las familias rurales, lo que determina que en forma predominante se ubique en la base de la pirámide social. A pesar de que, como se ha fundamentado, existen diversos procesos de cambio y de tipos de familia rural, que van desde la familia tradicional de tipo patriarcal hasta los nuevos modelos cuyos entornos no han sido bien precisados. Se pueden plantear algunos rasgos generales que estarán más o menos presentes según las relaciones nacionales de que se trate. Entre estos, pues, cabe mencionar unos pocos y muy diversos. Por lo menos podríamos nombrar a ver cuál. Pues los reacomodos de roles entre esposos, padres e hijos y entre la familia conyugal y el parentesco consanguíneo. También la búsqueda de bienestar y progreso de los miembros, ya sean hombres o mujeres, a través de la migración y el empleo en las ciudades y aún fuera del país. Forja de procesos afirmativos de identidad a través de trabajo, el ingreso y el aprendizaje de las relaciones secundarias en ambientes nuevos. Estos cambios, bueno, también podríamos nombrar el creciente valorización de las dimensiones de afecto, solidaridad e identidad en familias, no exenta de tensiones y contradicciones. En estos cambios
emprendidos por las familias y sus miembros, pues están asignados por contradicciones, desarraigos, altos costos psicoafectivos, carencias de todo tipo. Sin embargo, son indicadores de una gran energía social, desarrollada sin mayor elaboración conceptual, que ha constituido a rediseñar el tejido social y a redefinir los valores culturales de las sociedades rurales y en muchos casos nacionales. Dada la crisis de los modelos tradicionales, uno de los mayores desafíos que tiene la región consiste en determinar cómo articular los nuevos tipos de familia, así como los roles de género y generación y de matrimonio, con los nuevos modelos conceptuales e institucionales que comienzan a diseñarse. De lo anterior, pues se desprende que en un campo fundamental de acción institucional pública para atender los procesos en los cuales se encuentran las familias rurales, consiste en coordinar las políticas sociales con las políticas económicas, en orden de alcanzar la profundización o la generación de una institucionalidad integradora que permita, por un lado, el fortalecimiento de la organización y cohesión social, y por otro, la redefinición económica, política y social de derechos y desarrollo de las capacidades de los miembros de las familias rurales. La estrategia requiere identificar aspectos claves y programas de acción especial, en los que se articulen la participación de los recursos del Estado con las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, aun cuando estos aspectos se presentan a continuación en forma separada, su eficacia solo puede provenir de su coordinación. Primero, acceso a recursos productivos, económicos e institucionales. Esto comprende en general medios dirigibles a promover el desarrollo rural en microrregiones, con presencia campesina, políticas de acceso y tenencias de la tierra y el agua, desarrollo de sistemas de crédito y financiación en el medio rural, inversión pública en infraestructura física, vial e institucional y fortalecimiento de las organizaciones de base, modernización de los gobiernos locales y articulación entre ambos. Segundo, podríamos decir que debe haber una renovación y un reforzamiento de pautas de socialización, crianza, desarrollo psicoafectivo y cuidado de la salud. Comprende acciones en el campo de la sensibilización pública por los medios de comunicación, capacitación familiar, llevada adelante por organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base, programas de salud que enfaticen la participación de las familias y otras iniciativas. Tercero, desarrollo de capacidades intelectuales de crítica y de adiestramiento operacional, lógico, matemático y expresivo, incentivos a la creatividad estética, técnica y ética, cultivo de los derechos humanos y políticas y respeto por las diferencias. En ello, el sistema educativo debe jugar un papel central en la transmisión de nuevas destrezas, capacidades y valores. Cuarto, división sexual y generacional de roles y equidad, fortalecimiento del sentido contemporáneo de lo masculino y lo femenino. En la niñez, la adolescencia y la adultez, derechos y responsabilidades y oportunidades dentro y fuera de la familia, frente a las realidades y dinámicas específicas, las articulaciones con la sociedad global y las exigencias del mundo contemporáneo. Por lo tanto, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales pueden jugar un papel dinamizante en estos esfuerzos, además del respaldo que debe provenir del sistema educativo. Establecimiento como quinto punto de condiciones e instituciones que posibiliten el desarrollo de la solidaridad y las lealtades nacionales con base en las lealtades familiares, comunales y étnicas, de tal forma que la ciudadanía, en cuanto a expresión de derechos y de no exclusión por razones de género, edad, etnia, se constituya en normatividad cotidiana y no solo jurídica. La descentralización y descentralización del Estado, así como ciertos cambios legales que aseguran el reconocimiento de la diversidad, pueden contribuir a ello. Estos 5 aspectos suponen establecer planes de acción coordinados entre el Estado y la salud de la sociedad civil, en que se señalan responsabilidades,
campos de competencia, recursos y metas temporales. Los énfasis que se pongan en cada aspecto dependerán de las condiciones de cada país, de sus diversidades regionales y de los tipos de familia. No se trata de generar políticas especiales para las familias, sino de integrar en las políticas macroeconómicas, sociales y sectoriales los requerimientos materiales y simbólicos para el desarrollo de las capacidades de las familias y de sus distintos miembros. Las acciones deberán combinar estrategias en materia de políticas públicas y movilización de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, en los niveles nacional, regional y microrregional. Este último nivel constituye un eje fundamental para diseñar y ejecutar las estrategias de acción, ya que la mayoría de las familias rurales se encuentran insertas en sociedades microrregionales. Será conveniente establecer planes de acción para ejecutar medidas de compensación social inmediatas para las familias rurales más desprotegidas, como son las familias pobres con mujeres cabezas de hogar, o las familias rurales itinerantes, o cuyo jefe de familia se encuentra en permanente actividad itinerancia. Atención especial se deberá otorgar a la creación de centros de consejería familiar, de fomento de organizaciones, de base, de ayuda mutua y la creación de centros de denuncia y protección a los que puedan acudir miembros de la familia rural, mujeres y niños principalmente. La sensibilidad de las organizaciones y autoridades locales para evitar y combatir la violencia pues deberá formarse parte de las políticas educativas, de campañas masivas y de la labor de las organizaciones de base y de las organizaciones no gubernamentales. Finalmente, se señalan algunos aspectos a los cuales es necesario prestar cuidadosa atención, pero que requieren mayor investigación. Primero, la vigilancia del matrimonio civil normado por el Estado. En las familias rurales, las consecuencias de su vigencia y no para los cónyuges y los hijos. Eso estamos hablando de los años 70. Las formas apropiadas de matrimonio reconocidas por las familias rurales y sus normatividades y prescripciones. Las diferencias entre las formas de matrimonio rural y las prescripciones de las leyes estatales, edad de los cónyuges, sistemas de herencia, responsabilidades para con los hijos. Otro punto como cuarto, pues los modelos de matrimonio vigentes en las familias rurales y la manera en que estos sancionan los deberes y derechos de los cónyuges de los hijos, pues dan origen de estos modelos. Proviene de la Iglesia, del Estado, de las costumbres de la comunidad local, de los medios de comunicación. Bueno, cada uno se responderá de dónde pueden provenir todos sus modelos. Como quinto, pues la interacción de los modelos entre sí y con las condiciones de vida de las familias rurales. En todo caso, el papel que juegan las familias rurales, las lealtades locales y nacionales y los mecanismos que garanticen, refuerzan o debilitan esas lealtades. Todas estas familias rurales están cambiando tanto como las urbanas, que al incorporarse en el mercado laboral, la familia sigue desintegrándose. Hace falta esas personas que están a cargo de los hijos. Hace falta que se suban los ingresos, pero no en la explotación, sino para el bienestar de esas familias y de esas etnias que necesitan ayuda. Cabe decir que no todas las etnias, según su riqueza, pues tienen esas deficiencias en América Latina. Pero las etnias, como han sido tan súper explotadas y tan súper robadas, que no hay un mecanismo de defensa que les asegure ese bienestar y esa permanencia en el tiempo. Porque así como nosotros evaluamos, están en extinción. ¿Y eso es culpa de qué? De una nueva etnia urbana explotadora, que son quienes, los capitalistas. Son aquellos de los que han abusado de toda la humanidad y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros seguimos arrodillándonos a los que tienen el capital. Si algún día nosotros tenemos un buen capital para invertir, pues hagámoslo,
pero seamos equitativos en el salario de aquellas gentes que necesitan vivir. De pronto no podamos darles la dignidad, pero sí darles un mejor bienestar para sus hijos, para sus abuelos y para los mismos empleados que pueda uno contratar. Ellos no tienen otra oportunidad más que ir a vender la mano más barata de lo barato. Y cuando la mano más barata de lo barato es barato, pues estamos dándoles escasamente para un plato de comida. Es así como todos nosotros hemos perdido el sentido de humanidad. Y uno va y entrevista a muchos indígenas de diferentes etnias y ellos tienen más sentido de humanidad porque aún hay solidaridad en ellos, aún sienten el dolor, aún se dan cuenta que ellos son tratados con diferencia. No son tratados como personas ciudadanas de un país en América Latina. Pero dejando este fatalismo a un lado, solo me resta decirles a las comunidades indígenas que desde los años 70 a los 80, la realidad que ustedes están viviendo hoy en día no es culpa de ustedes, es consecuencia de una industrialización que llegó en las ciudades cuando eran pequeñas y por no haber ingresos y por insertar nuevos productos y servicios en las necesidades de las familias, pues tocó desplazarse para adquirir esos nuevos servicios y productos y aún para poder sobrevivir. O sea, ustedes no tienen culpa de lo que están viviendo ni nosotros como urbanos, sino simplemente es el desarrollo de las mismas sociedades que están haciendo que los que están gobernando, los que están dominando sean unos pocos y los que se están desplazando sean unos muchos. En otras palabras, unos pocos son los verdugos y unos muchos son las víctimas. Y nosotros, tanto en la ciudad como en el campo y aún en las etnias en su interior, somos víctimas de ese capitalismo salvaje. No estoy diciendo que se inclinen a una ideología social, no, sino simplemente la unión hace la fuerza. Si las etnias se unen para hacer empresa con todo el talento humano que ustedes tienen, con todos los recursos que ustedes cuentan y con un poco de ahorro comunitario, es posible que mejore la situación actual y empecemos a recuperar esas familias que se están desplazando a otros lugares y se están perdiendo los vínculos afectivos. Entonces la solución la tienen ustedes, los grandes humanistas, que son cada uno de los integrantes de una sociedad. Me despido recordándoles que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Búsquenme, llámenme y estaré con ustedes. Muchas gracias.